Bienvenidos, muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato nuevamente estar con ustedes. Está conmigo Héctor Urrutia. Bienvenido, Héctor. ¿Y qué les habla, Raúl Medina? Gracias. Aquí en Génesis 1, 26 y 27 vamos a ver el tema de repetición, formas de escritura y significado. Tú mencionabas allí, a veces hay expresiones como esta, como tú lo decías: santo, santo, santo. Alguien podría decir, ¿y por qué no dice santo nomás? Entonces aquí están las formas de escritura que tiene la Biblia. Por ejemplo, en Génesis 25, 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. ¿Hay alguna repetición aquí? Claro, el verbo crear. Claro. 3 veces aparece acá el verbo. Dice en el versículo 26 primero, no, en el 27 están las 3 veces, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Claro. 3 veces se usa el verbo. Ahora, lo interesante es que en Génesis capítulo 1, en todo el primer relato de la creación, el verbo crear, que en hebreo es vará, solo se utiliza 5 veces. 3 de esas veces están en este solo versículo. La primera vez es en Génesis 1.1, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y se está refiriendo a la creación del universo. Cuando comienza la semana de la creación, en el versículo 3, solamente lo menciona el verbo crear en el día quinto, cuando Dios creó los animales. Y la otra última vez que aparece esta palabra es justamente en el versículo 27, donde en vez de usarla una vez, la utiliza 3 veces. Esto debe llamarnos la atención cuando encontremos una palabra muy poco usada y que de pronto aparece, digamos, saturada, el texto está saturado de la palabra, y es porque quiere enfatizar que ese fue el propósito de la creación de este planeta: crear al hombre en el sentido genérico, ¿verdad? Varón y hembra. Entonces la creación del ser humano es la creación especial del Creador, el propósito principal por el cual Dios creó todas las cosas en 7 días. Algo especial Dios quiere, ¿no es cierto?, con esa repetición que hace en su palabra, en su Biblia. En Daniel, tú que te manejas bastante en Daniel capítulo 3, hay algunas frases en relación a la estatua, ¿no es cierto?, que Nabucodonosor había levantado. Hay una repetición de acciones, fíjate. Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta para los efectos de entenderlo. Por ejemplo, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y la anchura de 6 codos, etcétera, etcétera. Y si uno sigue leyendo, vuelve a aparecer nuevamente la estatua. Y esa repetición, ¿qué significa esta frase? Estas variantes que se repiten por lo menos 10 veces. Claro, bueno, el énfasis justamente está en mostrar que Nabucodonosor intentó ser adorado como Dios, porque hizo una imagen que lo representa a él, y esto lo repite 10 veces, que no es necesario. Y por otro lado, el capítulo 3 de Daniel está lleno de repeticiones que cansan la lectura. Por ejemplo, repite varias veces: cuando oigáis, escuchéis el son de la bocina, la zampoña, la flauta, el tamboril, etc. Os postréis y adoréis la imagen que el rey ha levantado. También escuchamos las repeticiones cuando dice: todos los sátrapas, capitanes, oidores, etc. Y menciona un montón de líderes, y lo repite una y otra vez estas enumeraciones. Entonces, eso es porque hay una intención de resaltar aquellos detalles, y también de demostrar que la religión babilónica, la adoración babilónica, es impuesta, es repetitiva, y no es espontánea, no nace de una relación directa con el Creador. No hay gesed, no hay misericordia de por medio, no hay un amor mutuo, sino que lo que hay acá es una obligación, un compromiso. Y es distinto a los jóvenes hebreos, que ellos, digamos, por adorar al Dios verdadero arriesgan perder hasta la vida. Es algo completamente opuesto.
Y esta repetición justamente es para resaltar esos detalles. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, aun sin tener los recursos de conocer los idiomas originales, podemos profundizar bastante. Cuando la leemos varias veces, podemos subrayar cuántas veces usa cada palabra, podemos contar una palabra dentro de un capítulo, podemos también ver qué palabra se utiliza menos, podemos ver hacia dónde nos lleva, como el clímax del relato. Todo eso nos va a ayudar a comprender mejor el texto. Ahora lo interesante, Héctor, yo a veces pienso sobre esta estructura que tiene la Biblia, cómo se consigue. ¿Eran gente eruditos los que escribían? ¿Eran personas, eran doctores, por decirlo así, en nuestra forma humana ahora? ¿Tenían como decirlo así, tenían algún alcance lingüístico? Porque hay tanta perfección en la forma en que escribe. Hay algunos términos que son medio complicados, pero no nos vamos a entrar en eso, como el quiasmo, por ejemplo. Pero es hermosísimo cómo lo logran. Lo logran en realidad porque uno es el autor, el Espíritu Santo guiando a estas personas, ¿no es cierto?, para darles el conocimiento. Por eso que la estructura de la Biblia es un conjunto tan armonioso. Claro, bueno, en realidad sí hubieron doctores en teología, podríamos decir, o en ciencia o en literatura, que escribieron parte de la Biblia. Por ejemplo, Moisés, según nos indica el Nuevo Testamento, fue educado en toda la sabiduría de los egipcios, que era el país más culto del mundo en ese tiempo, porque recordemos que él fue preparado, educado para ser un faraón. Seguramente él también dominaba varias lenguas, aparte de todas las artes y los conocimientos de su época. Salomón, Isaías se piensa que era una persona culta, Saulo de Tarso, pero también hubo personas que eran campesinos que apenas sabían leer y escribir, como por ejemplo Amós en el Antiguo Testamento, o el apóstol Pedro, que era un pescador. Entonces Dios utilizó distintas personas con distinto nivel intelectual, pero lo trascendente, digamos, es que fueron guiados por el Espíritu Santo para escribir lo que escribieron. No escribieron un tratado de filosofía o de ciencias, o tampoco, digamos, expresaron las dudas o los cuestionamientos de su tiempo, de la cultura de su tiempo, sino que ellos escribieron lo que Dios les reveló, y a pesar de toda su cultura, lo escribieron en una forma que todos lo pudieran entender. Recordemos que a pesar de la gran cultura de Moisés, él escribió después que ya había estado en el desierto cuidando ovejas, y escribió dirigiendo sus libros a un pueblo esclavo que tenía una cultura muy básica. Por lo tanto, está escrito de una forma muy pedagógica. Tengamos mucho cuidado y respeto con las palabras, su significado, porque este Dios amoroso en realidad quiere hablarnos y hablarnos al corazón. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Hasta mañana.